Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y hoy para mí es una entrevista un tanto especial, más de lo que os podéis llegar a imaginar. Llevo unos cuantos años detrás de este señor intentando conseguir que venga una entrevista de las mías y por fin lo he conseguido. Muy buenos días, don Manuel Catalán Chana. Pues muchas gracias por la introducción, pero tú me dijiste hace un mes o algo así, ¿podremos tener una entrevista? Yo te dije, cuando quieras, y aquí estoy. Claro, pero en otras ocasiones, años atrás, también lo he intentado. En otras ocasiones tenía otra serie de ocupaciones y a lo mejor no podía. Pues yo, una de las cosas por las que le he invitado y que usted tan amablemente ha cogido el testigo para venir, es sobre el tema del geyser, que ha sido tan popular aquí en Benidorm, que ha llamado tanto la atención a tanta gente. De hecho, cualquiera que haya venido aquí a Benidorm hace muchísimos años, una de las imágenes que tiene es del geyser, que por lo que yo me enteré el otro día fue usted quien en este caso lo trajo a Benidorm, lo puso, ¿no? No sabemos por qué lo han quitado. ¿Quién lo ha hecho desaparecer? No sabemos quién lo ha hecho desaparecer. ¿Cómo puede ser que una cosa tan emblemática como la que se haya estado creando con el geyser al día de hoy la hayan quitado? Pero antes de que me conteste, que más o menos, yo me gustaría que me dijese ¿cómo vino la idea esa de poner un geyser? ¿Qué es lo que se estaba...? Porque yo he leído varias cosas ahí por internet. No, yo le voy a contar mi historia, que precisamente ahora estoy escribiendo la biografía de mi vida y lógicamente, pues seguramente eso saldrá. Yo tenía 12 años cuando voy por primera vez a París. Pero mis padres, que tenían un negocio de joyería, tanto de fabricación como de venta, aquí en Benidorm teníamos tiendas, pues iban normalmente cada 2 años a Alemania, a una ciudad que se llama Pforzheim, en la Selva Negra, que es donde está el centro de joyería de tipo industrial, es decir, la maquinaria. Y entonces, pues lógicamente, para llegar a Alemania había que pasar por Ginebra. Y al llegar por Ginebra, pues no solamente es que yo veía algo que no había visto nunca, porque los geysers artificiales, el de Ginebra también es artificial, no se dan mucho en el mundo. Pero, bueno, yo me quedé con aquello, yo me bañé allí en el lago Lehmann, justo debajo del geyser, seguimos camino y yo pasaba los veranos en París, pero ya no volví hasta que no fui ya bastante mayor de nuevo por Ginebra. Entonces, aquí en Benidorm había que convertirlo en una fiesta. Un día teníamos la Vuelta a España, otro día teníamos un campeonato de Europa de boxeo, otro día venía el Real Madrid, otro día venía Julio Iglesias, otro día había una corrida de toros. Ahora no hay nada. Ahora no hay nada. Y, bueno, ahora hay fiestas todos los fines de semana. Bueno, bien, pero esas fiestas... ¿Sabe usted quién creó las peñas? Sí. Pues no. El que está hablando con usted. Ah, muy bien. ¿Sabe usted que yo fui mayoral antes, o sea, festero antes que alcalde o que concejal de cultura? No, es que, a ver, mi vida es poco conocida porque no ha interesado a lo mejor el que fuese conocida por la manera como finalicé de alcalde. Usted sabe que se rieron de 7.000 y pico votantes de Benidorm y hubo un señor que no tiene otro nombre nada más que ladrón, que se llama Zaplana, que robó una alcaldía, comprando a una... Eso fue muy sonado. Eso fue una noticia nacional, fue muy gordo, pero tiene, vamos a ver, tiene también una explicación, porque eso no caló, el PSOE es igual que el PP. Años después, el señor Agustín Navarro, de muy poca vergüenza, aunque esté en los cielos, que no creo, pues... le hizo lo mismo al PP, y Manolo Pérez Zenol, el dentista, que era alcalde de Benidorm, al igual que yo, con mayoría absoluta de los ciudadanos de este pueblo, le robaron la alcaldía. Y se quedó sin alcaldía, como nos quedamos los dos, Manolo y yo, los dos Manolos, sin abuela. O sea, ¿Con un solo concejal? Sí, un concejal, con uno suficiente. Vamos a ver, el porque resultado... tenía mayoría absoluta, pero solamente había un concejal de diferencia. Pero es suficiente. Si hay 21 y de 21 tienes 11, es mayoría absoluta. Claro. Pero, ojo,
que todo esto lo iré explicando, se lo cuento a usted, lo voy explicando en el libro. Aquí no hubo moción de censura. ¿En el suyo o en el de Manuel? No, en el mío no hubo moción de censura. O sea, simplemente se No. cambió. Yo dimití, porque yo sabía que podía venir luego algo posteriormente, que no quise yo que viniera, pero que podía haber venido. Y entonces la moción de censura. Al dimitir, la moción de censura no. Si no, digo, si no había que motivo, lo que usted preveía que podía pasar era una moción de censura. No, que podían cambiar las cosas. Y si un concejal cambia de partido, por ejemplo. Entonces, no le quiero adelantar la historia. Muy bien. ¿Cómo, pero la historia... ¿Va a escribir, se va a llamar el libro de alguna manera? Sí, Verdades y Mentiras de Benidorm. Muy bien, habrá que empezar. ¿Y para cuándo tiene previsto de que esté terminado? Pues voy, yo creo, por la mitad más o menos. Yo creo que podrá estar terminado este verano. Será presentado, pues no sé, depende de la editorial que lo hagamos, porque quiero buscar alguna editorial fuerte que después podamos ir a la feria del libro y podamos hacer una serie de cosas, pero lo que sí sé es que se va a presentar en Benidorm, en la finca del Señoret, donde este verano pues ya estoy preparando las atracciones. Los 5 sábados de este verano va a haber 5 grandes espectáculos de música, de teatro, de todo. Espero que me vayas informando para que yo pueda ir también, claro, porque una de las cosas que tengo, que he estado leyendo un libro, que ahora mismo no me acuerdo del título, es de la finca del Señoret, de un poco de la historia, de la familia. Seguramente, eso es la finca. El heredero actual, que es Vicente Ibáñez, es el sobrino de Pere María Ors i Bosch, y el hijo de Josefina Ors i Bosch. Y al haber fallecido los dos, es el único heredero, no solo de esa finca, que es la de Marra y Gambre de Benidorm, es una maravilla, de donde se hacen los eventos de verano, sino también de muchas más cosas, Son la historia de este pueblo. Bueno, vamos a un poquito a volver a Heiser, que es el hilo conductor precisamente de hoy. ¿Por qué yo busco una fecha? Vamos a ver, yo entiendo que una ciudad como Benidorm, que es sin ningún género de dudas la número 1 de Europa dentro del sector turístico de sol y playas, no hay ninguna ciudad que tenga como esta 150 hoteles, casi todos de 4 estrellas, y que tenga... Pero aquí faltan cosas, aquí ya no se hace lo que se hacía. Aquí no se hace lo que se hacía. Y entonces, bueno, pues dentro de uno de esos muchos actos que se hicieron, bueno, pues se hizo desde el Campeonato del Mundo de Ciclismo hasta la Vuelta a España, si hablamos de ciclismo. Y si hablamos de fútbol, primero traje al Madrid, porque yo soy madridista, y como decían, claro, que usted es Madrid, el año que viene el Barcelona, el primer equipo del Barcelona. Bueno, entonces se presta la posibilidad de poder hacer aquí la elección de Miss España en Benidorm. No se había hecho nunca. Y entonces elegí el castillo de Benidorm para poder hacer ahí lo que era la gala final. Fíjese la categoría que tendría esa edición, que el presidente del jurado era Rafael Ansón, un periodista de primerísimo nivel a nivel nacional. Bueno, pues qué bien poder coincidir la inauguración del Heiser con la elección de Miss España. Y así lo hicimos. Y ese fue el motivo. Yo no he oído nada más que tonterías de por qué la han quitado. Yo he vuelto después muchas veces a Ginebra para hablar con los técnicos. Antes de empezar a hablar de por qué lo hemos quitado. Cuéntame. No, yo no he quitado nada. No, quien lo haya quitado. Que lo haya quitado. Sí. ¿Cuánto tiempo tardó desde que le surgió la idea hasta que se puso en marcha? O sea, hasta que empezó a inaugurarse. Sí, bueno, no lo sé, pues eso se haría en unos meses, es decir, que si la idea surge a primero de año o cuando se confecciona el presupuesto, pero aquí en Benidorm se había presupuesto todos los años, y el presupuesto es la declaración de voluntades de lo que vas a hacer el año siguiente. Correcto. Y tienes un presupuesto de ingresos y un presupuesto de gastos. Yo calculo que serían unos meses. Este año se le han ido ya los presupuestos al Ayuntamiento de Benidorm con la denuncia. Y más que se van a ir. Siguiendo con el Heiser, a la hora de montarlo,
¿Se contó con gente de aquí de Benidorm o tuvieron que venir técnicos de fuera precisamente para eso? Vamos a ver. Eso todo se hizo a través de unas empresas especializadas en temas subacuáticos, porque ese es el gran problema que puede tener el geyser, sin que sea problema. Aquí el argumento que han dado los que han estado gobernando es que molestaba el viento y ponía las fachadas de los edificios. Pues si no hay ninguno. Si no hay ninguno. O sea, aquí en Benidorm no hay viento. En Ginebra sí hay viento. ¿Y sabe usted lo que hacen en Ginebra el día que hay mucho viento? Porque viene del Mont Blanc. No lo encienden, lo quitan. Pues aquí podría haber sido una vez al año. Bien, la única diferencia que hay es que el geyser de Ginebra es de agua dulce, es del lago Lehmann, mientras que aquí el mar Mediterráneo es de agua salada. Y lo que sí necesita es un sistema de limpieza de todo lo que son las tuberías internas, todo lo que es el movimiento del geyser anual. Eso es lo único que hay, pero eso es un coste mínimo para una ciudad que gasta y gasta el dinero sin parar, sin parar. El barrio en sintonía presenta el comercio de nuestra ciudad. Pues esta noche a las 8:15 en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm acogerá una conferencia organizada por el Club de Opinión, que ya sabemos todos quién es, y bueno, a partir de ahí donde se abordarán los temas relacionados con los delitos y su impacto en la sociedad. La entrada será gratuita y la prioridad se le dará a los socios, como eso es evidente. Y el conferenciante Enrique Botella, abogado, conferenciante... ahí se me ha atragantado la... así como es un colaborador también de los medios de comunicación, ¿no? En entrevistas jurídicas y demás. Bueno, pues también es autor de las novelas En la memoria del viento en el 2004, El silencio y el mar de la editorial Manker en el año 2018. Y bueno, pues aquí con 38 años en el ejercicio como abogado, ¿no? Más o menos. Lo tenemos aquí delante de nosotros, a ver si nos explica un poquito realmente de qué va a ir esta noche, que ya sabemos de lo que va a ir, pero profundizando un poquito más de lo que sería pues esa pequeña conferencia que a través de lo que sería el Club de Opinión, pues lo tenemos aquí. Muy buenos días, don Enrique. Buenos días. Bueno, primero una matización, ya son 40 años. ¿No? 40. Los he cumplido en enero, concretamente. He cumplido los 40 años de ejercicio profesional. Y sí, soy abogado y además soy escritor. Y la conferencia de hoy tiene como título El cine y el judicial, cuando la ficción mata la realidad, ¿no? Porque muchas veces se dice eso de que la realidad supera la ficción, pero en muchos casos, ahora y con lo que estamos viendo, pues con todas estas series que hay sobre crímenes, sobre juicios, que a la gente le gustan mucho, pues muchas veces lo que vemos en las series pues resulta que no son lo que realmente pasa, ¿no? Y un poco como el CSI, ¿no? Exactamente, bueno, que no tiene nada que ver con lo que pasa aquí, ni con la policía científica de aquí, ni los juicios tienen nada que ver con los juicios americanos. Y entonces, bueno, pues esta noche hablaremos pues un poco de los abogados, de cuál es nuestro trabajo, de los jueces, del sistema judicial en España y de las novelas jurídicas de novelas o thrillers judiciales, que es una de las cosas a las que me dedico a escribir. De las novelas que has nombrado, El silencio del mar no es un thriller jurídico, no es un thriller judicial. En la memoria del viento y Escarcha en el pelo, que es mi última novela, por el momento, también con la editorial Mankel. Esas sí que son thrillers jurídicos, que son, bueno, pues esas novelas de juicios, esas películas de juicios, esas series de juicios, que a la gente le gustan mucho, pero que en España se prodigan menos, ¿no? En Estados Unidos sí, todos conocemos a John Grisham, a Michael Connelly con El abogado del Lincoln, todas estas cosas, pues de eso hablaremos un poco.
pero de lo que pasa aquí, ¿no? De lo que pasa. Bueno, a ver si yo, por ejemplo, me he aclarado bien un poquito de lo que se va a hablar esta noche. He entendido de que no se va a hablar de crímenes ni nada parecido, sino de cómo los abogados ejercen, digamos, ese oficio de descubrir, de interpretar, de cómo llevar un... Porque los abogados tenemos que tener claro de que hay dos tipos de abogados, el que defiende al culpable y el que defiende al inocente, ¿no? Y el que defiende al culpable tiene que hacer las cosas... Los abogados, yo siempre digo, yo nunca defiendo culpables. Mis clientes son todos inocentes. Son todos inocentes hasta que no los condenan. O presuntos. No, son presuntos inocentes, son inocentes. Son inocentes hasta que los condenan, son inocentes. Y cuando los condenan yo ya no los defiendo. Por lo tanto, yo no defiendo culpables, ¿no? Muchas veces la pregunta del millón que nos hacen los abogados, yo soy un abogado y me dedico a derecho penal fundamentalmente. Y claro, muchas veces me preguntan, ¿cómo defiendes a alguien que sabes que es culpable? Pues porque no lo sé. Yo no defiendo culpables, ¿no? Yo me limito a hacer mi trabajo y yo lo que trato de hacer es que bueno, pues que ninguna persona, y eso lo explicaré esta noche también, que ninguna persona, pues los abogados tenemos muy mala fama, todas estas cosas y tal, pero mi trabajo consiste en ser el que se opone entre los excesos del poder, que alguien lo puedan condenar sin pruebas, porque hay mucha gente que condena, pero hay mucha gente que está condenada sin pruebas y luego se demuestra que no eran. Pues mi trabajo consiste en intentar evitar que una persona sea condenada sin pruebas, que un inocente o que un no culpable, porque más que me gusta más la palabra no culpable que la palabra inocente, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Inocente es todo el mundo en un momento, no culpables si no se ha demostrado. Un poco en referencia a lo que me está comentando, en Estados Unidos han habido gente que estaba condenada a muerte y claro, que de una manera en el último minuto se han salvado. ¿Cuántos habrán muerto o cuántos habrán matado muchos. sin ser justificados? Muchos. El caso más famoso es a principios en los años 20, los famosos Sacco y Vanzetti, por ejemplo, que bueno, luego se demostró que había sido todo un montaje, que era mentira. Bueno, en Reino Unido los 6 de Birmingham, que los acusaron de un atentado, los 6 de Gilmore, o sea, que los acusaron de un atentado terrorista y luego resulta que no fueron. Pero no hace falta que no vayamos tan lejos. Si recuerdan, hace ya bastantes años, el caso de Rocío Baninkoff, aquí en España, Dolores Vázquez, que ahora mismo acaba de estar de actualidad, pues es una señora que se empeñó todo el mundo que era la culpable, no había ninguna prueba tajante y esta señora se pasó 17 meses en prisión. Y afortunadamente para ella, cuando se anuló el juicio se iba a repetir, pues apareció un tipo que mató a otra chica, y que resulta que encontraron un ADN que coincidía con una colilla que habían encontrado. Y esta señora se pasó 17 meses en prisión, condenada por un crimen que no había cometido. Y para esas personas que las condenan injustamente y se pasan un tiempo importante o prudencial en prisión, ¿qué tipo de compensación hay o no hay ninguna compensación? Bueno, desde mi punto de vista no hay ninguna compensación posible para cuando alguien pasa un tiempo en prisión sin haber cometido un delito, porque eso es una barbaridad. Porque la gente no tiene tampoco conciencia de lo que es una prisión. Yo, afortunado desgraciadamente por mi trabajo, conozco muchas, y las prisiones son para verlas. Si ya son duras para alguien que haya cometido un delito, imagina para los que no lo han cometido, ¿no? Hay prevista una compensación económica, pero es un auténtico viacrucis. Y en la mayoría de los casos acaban por no cobrarlo. O sea, porque siempre ha sido la Audiencia Nacional, que es la que es competente, siempre ha puesto pegas, porque hay que demostrar que ha sido un error judicial. En un principio se dijo que solamente se pagaba si el delito no había sucedido, luego se cambió un poco el criterio, pero, por ejemplo, esta señora que hablaba antes, Dolores Vázquez, no ha recibido ninguna compensación. Ahora hay una persona que también ha sido absuelta de un delito de violación, estuvo 15 años en prisión y también la hizo la Audiencia Nacional y no tenía derecho a indemnización. Quiero decir que hay prevista una indemnización por mal funcionamiento de los servicios públicos, por mal funcionamiento de la justicia. Pero la verdad es que es un auténtico viacrucis y conseguirlo es bastante difícil. ¿Algún caso sonado de aquí de la zona? ¿Tiene alguno en mente? De aquí de la zona de Benidorm, quiero decir. Esto? Sí, que haya pasado una cosa, una injusticia. Bueno, hay casos en Benidorm, una injusticia, pues ahora mismo no
no me acuerdo, pero sí que puede haber habido. Ha habido en algunos en algunos casos en que, bueno, pues que se ha podido condenar tan graves como estos de estar mucho tiempo en prisión. Yo no tengo ninguno en mente ahora mismo, pero vamos, en la zona. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en esos juicios que son eternos, porque muchas veces pues duran incluso años, y ya no solamente es que te juzgue un juzgado, sino la propia sociedad que te juzga, que te condena y que te dice, oye, es que tú has hecho esto? No, que yo no he hecho nada. Sí, que estás investigado, ¿no? Que es la nueva fórmula. ¿Cómo se lleva eso? Pues se lleva mal, porque vamos a ver, existe una tendencia en general a pensar que cuando alguien lo detiene la policía ya es culpable. Entonces, y muchas veces, y lo vemos muchas veces también en los juicios de políticos, en los juicios por casos políticos, pues también estamos viendo que bueno, pues los de un signo político, si es del contrario, ya dicen que es culpable desde el momento que haya que se presenta la denuncia, y los otros lo contrario, ¿no? O sea, porque pero eso es lo que hay. La gente, de verdad, la verdad es que cuando la mayoría de la gente de la opinión pública, y además con toda la cantidad de programas de televisión que hay, los podcasts sobre crímenes que están muy de moda ahora mismo, pues la gente, cuando alguien lo detienen, piensan que por algo será. Entonces ya se va montando todo un run alrededor pensando que es culpable, y se lleva mal. Incluso la gente, yo he tenido casos incluso de gente que han sido acusados y han sido absueltos, pero de todas formas la gente seguía pensando lo mismo. Y entonces han dicho, bueno, pues porque tenían buen abogado, se ha librado porque tenían buen abogado, eso porque el abogado los ha engañado, eso porque el fiscal era un burro, porque el otro no tiene idea, pues al contrario, ¿no? Quiero decir, pero que normalmente en San Benito, cuando alguien lo detienen, o sea, es muy difícil quitárselo, ¿eh? Ahí yo creo que muchas veces la gente, digamos, nos gusta criticar o a lo mejor juzgar sin saber realmente lo que ha pasado, ni por qué ha pasado, ni nada parecido, ¿no? O sea que eso es un poquito lo que vamos a hablar esta noche. Esta noche vamos a hablar de esto. Y una cosa muy importante, a la gente le gusta mucho juzgar. Juzgar es muy fácil, hacer justicia no. Y de lo que se trata en un tribunal no es de juzgar, es de hacer justicia. Claro, es lo más importante, aunque muchas veces, como se suele decir, la justicia es ciega y muchas veces por muchas pruebas que le estés poniendo también hay muchos intereses, ¿no? Tanto de la parte del abogado acusador como en este caso incluso a lo mejor el criterio del juez. Cuando un juez, ya un poquito hablando de este tema, cuando un juez ya se ve claramente de que la sentencia que ha dado o el argumento que ha dado no tiene nada que ver con la realidad, eso se puede... ¿cómo se dice la palabra? Impugnar, recurrir. Se recurren las sentencias. También hay una tendencia ahora, incluso en los propios profesionales del derecho y en la opinión pública en general, de criticarlo todo, no nos gusta nada. Yo, cuando se trata de asuntos míos, yo particularmente procuro y he conseguido siempre, yo nunca criticaré una sentencia, aunque sea una sentencia contraria a mis intereses. Públicamente nunca la criticaré. Y me parece que no hay que hacerlo. O sea, en privado sí, en privado con mis compañeros de despacho, con mis amigos, puedo maldecir al juez y a toda su familia, si hace falta. Pero jamás lo haré en público. ¿Por qué? Porque creo que eso socava los principios democráticos. Esto no es un partido de fútbol, en que era penalti o no era penalti, y que el árbitro... Si estamos aquí todo el tiempo cuestionando si el juez está comprado, si el juez tal, nos estamos cargando el Estado de Derecho de verdad, ¿eh? Vamos a ser un poco más comedidos. Yo, cuando me ponen una sentencia que no me gusta, la recurro. Y hay veces que tenía asuntos muy mediáticos y que me han dicho, bueno, ¿qué opinas de la sentencia? ¿Tú crees que la sentencia esta ya estaba puesta de mano? Pues no. Yo creo que la sentencia me gusta, no me gusta. Y la voy a recurrir. Bueno, y la recurro. Y si en el Tribunal Superior me dan la razón, maravilloso. Si no me la dan y me cae otro recurso, pues lo presento. Y si ya no me caen más recursos, pues me aguanto. Enrique, me parece maravilloso la conversación que tenemos, aunque va a ser breve. En este caso, yo esta noche, sin falta, yo estaré en el ayuntamiento. Ahí te esperamos. Ahí sí me dejan entrar. Yo no tengo nada que ver, ¿eh? Yo creo que sí, pero yo estaré ahí precisamente porque todo esto que me estás explicando, la verdad es que es muy apasionante. Es una lástima de que no tengamos más tiempo, precisamente pues por los motivos de que el tiempo es lo único que no podemos volver a recuperar. Y
Y pues Enrique, muchísimas gracias por este esfuerzo de venir aquí con nosotros. Nos veremos esta noche allí y te doy el último minuto para que todas esas personas que nos están escuchando y que esto les impacte y que quieran estar ahí, le des una reflexión de lo que es la justicia y por qué tendrían que ir esta noche a escucharte para entenderlo muchísimo mejor. Bueno, pues la justicia quizá no sea perfecta, pero es mejor que otras cosas. Es decir, el sistema que tenemos en España, después de un largo periplo, de una larga dictadura en que el sistema judicial pues era bastante peor, pues ahora mismo tenemos un sistema de justicia pues al mismo nivel que cualquier otro de los países de nuestro entorno. ¿Y que tiene fallos? Naturalmente que tiene fallos. Todos tienen fallos, todo tiene fallos. Pero que, bueno, esta noche los que se acerquen al club de opinión, al salón de teatro del ayuntamiento, pues van a poder escuchar pues una serie de reflexiones sobre el trabajo que hacemos los abogados, sobre el sistema judicial, sobre todas estas cuestiones que hemos ido apuntando un poco y también sobre esas series y esas novelas de juicios y también sobre las novelas que yo escribo, que están ahí a disposición por si a alguien le interesa. Una última pregunta, ya es que me ha llamado tanto la atención lo que me acabas de decir sobre el tema judicial. Todos sabemos que hay una espera muy grande desde que te denuncian o que denuncias hasta que se cierra el caso. A lo mejor pueden pasar, como he dicho anteriormente, años. Sí. ¿Cuál sería la solución para que eso no pasara? ¿Es un problema informático? ¿Es un problema de organización? ¿Cuál es el verdadero problema? Porque yo cuando voy, perdóname que te corte antes de darte la palabra, cuando yo voy a los juzgados veo allí mucha gente y casi todos están sin hacer nada mirando, o es la sensación que a mí me da. El problema de la tardanza es que depende, es que habría que distinguir, ¿no? Porque hay asuntos que podrían salir mucho antes y que con una pequeña reforma legislativa se podría solucionar mucho antes. Por ejemplo, cuando se hizo lo de los juicios rápidos, que se aligeró bastante, pero todavía no se aligeró del todo, ¿no? Pero hay asuntos que no tienen por qué tardar tanto. Vamos a ver, si un juez está investigando una trama de corrupción en el que tiene ramificaciones por blanqueo de capitales vaya usted a saber, en Luxemburgo o en no sé dónde, que tiene que estar esperando comisiones rogatorias, etcétera, etcétera, pues hombre, eso es normal que tarde el tiempo, que tarde el tiempo. Pero había un magistrado en Alicante que decía, ¿por qué se tarda tanto en salir un juicio por homicidio? Tienes al muerto, tienes al que tú crees que ha cometido el delito. Ya está, júzgalo. No tienes que esperar más. Y aquí, sin embargo, yo tengo ahora mismo asuntos, por ejemplo, por homicidio, que llevan 3 años esperando y todavía no ha salido el juicio. Hay que montar un juicio con jurado. Eso sí que no. Y mientras tanto en la cárcel preventiva. Mientras tanto en la cárcel, sí, efectivamente. Enrique, muchísimas gracias. Nos vemos esta noche en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Y como suelo decir a todos nuestros invitados, desde Benidorm, con amor.